Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer la palabra, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Dios, por la bendición que nos das de estar en tu casa, pero sobre todo, Señor, por la bendición que nos das de leer tu bendita palabra. Pedimos, Señor Dios, que en esta hora tú traigas a nuestro corazón, Dios, esa fortaleza, esa paz, esa, Señor, tranquilidad que necesitamos. Y que tu palabra, Dios, en esta hora llene nuestra vida y que ilumine nuestro camino, pero sobre todo, Señor, que nos ayude, Señor, para aferrarnos a ti y permanecer firmes y fieles en todo tiempo. Gracias te damos, Dios eterno, por toda la bendición que tienes. Y en esta hora, Dios, prepara el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, y que tú seas exaltado desde hoy y para siempre. Y todas las cosas, bendito Dios, las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero en esta hora, hermanos, hablar de la historia de este paralítico, el cual yo le he titulado La sanidad del paralítico. Amén. La sanidad del paralítico. Yo creo que una de las enseñanzas que el Señor nos da base a todas las cosas que nos rodean, principalmente es que solamente Dios trae resultados positivos a nuestra vida. Todo dejado en Dios, hermanos, beneficia de una manera grande nuestra vida en cualquier circunstancia. Permítame comenzar diciendo esto.
Un grupo de científicos debatía sobre cuál es la más grande calamidad en el hombre en la actualidad. Uno decía, sin lugar a dudas, la peor desgracia del hombre es la sociedad que le rodea. Tenemos que encontrar las soluciones a los males que le circundan. De una comunidad enfermiza, tan llena de maldad, de inmoralidad, de corrupción y tan falta de amor y de compasión por sus semejantes. Otro alegaba, sin duda, el peor mal que padece el hombre es su necesidad material. Debemos enfocarnos en remediar la pobreza. Debemos acabar con la extrema falta que padecen muchos, aún de los elementos indispensables para vivir. Uno más añadía, por supuesto, que la más grande necesidad del ser humano es lograr la curación de todas sus enfermedades. Tenemos que esforzarnos por lograr la cura del SIDA, de la diabetes y del cáncer. Otro razonaba, el mal más grande del hombre es su estado emocional. Tenemos que aliviar sus penas, sus angustias, sus preocupaciones y su estrés. En verdad, hermanos, que si una comunidad científica pudiera solucionar o aliviar todos estos males, sin duda que les aplaudiríamos. Pero esto es solamente un sueño. Porque hablando humanamente, todo esto, hermanos, sencillamente es imposible para los hombres. En cierta ocasión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo esto, y lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 27, que dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nuestro pasaje, el cual hemos leído, nos narra la historia de un hombre que padecía todos los males que el grupo de científicos discutía. Padecía socialmente porque tenía que soportar la burla y el menosprecio de la gente que le rodeaba. Pero también sufría materialmente porque dependía de toda la gente que se encontraba a su alrededor. Pero también dependía físicamente, pues el pasaje dice que estaba paralítico, imposibilitado completamente para moverse por sí solo. Padecía moralmente porque no podía valerse por sí mismo. Pero sobre todo, hermanos, sufría espiritualmente por el producto del pecado.
Por eso yo quiero, hermanos, que en esta hora meditemos en esta porción de la Biblia y le saquemos algunas enseñanzas sobre lo que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos, pero sobre todo que veamos ese maravilloso milagro que Dios realizó, hermanos, amén, y sobre todo meditemos también en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. En primer lugar, hermano, quiero que veamos la situación del paralítico. En primer lugar, quiero que notemos algo interesante. La Biblia no especifica el nombre u origen del paralítico. Pero yo creo que eso no es importante, sino que principalmente, hermanos, la Biblia quiere mostrarnos lo que sucedió. El evento maravilloso en la vida de este hombre. La Biblia, hermanos, no nos especifica qué tipo de parálisis tenía. No nos especifica, hermanos, nada con respecto a esto. Pero posiblemente podría ser una secuela de alguna enfermedad llamada poliomielitis o parálisis infantil. La poliomielitis o polio es una enfermedad viral que puede afectar la médula espinal, causando debilidad muscular y parálisis. Pero también hay otro tipo de enfermedades neurológicas que pueden dar distintos tipos de parálisis. También traumatismo cerebral en el momento del nacimiento. Deben considerarse en la etiología. La posibilidad de la enfermedad fuera un problema muscular no puede ser excluida. Por eso, realmente, hermanos, no sabemos qué tipo de parálisis tenía este hombre. Tampoco la Biblia especifica, hermanos, si esta parálisis era desde que nació o no. Lo que sí sabemos es que este hombre tenía una necesidad grande. Padecía algo terrible que le afectaba en todos los aspectos en su vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque esta enfermedad o esta situación en la cual tenía este hombre lo dejaba impotente en todas las áreas, ¿sí? Privado de su capacidad de acción, necesitado de todas las personas que estaban en su entorno. Podríamos decir, hermanos, que aquel hombre sufría de una manera tan terrible, porque lo acabamos de decir, porque la necesidad que él tenía era grande. Sufría físicamente, sufría emocionalmente, sufría materialmente, sufría económicamente y por si fuera poco, sufría espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía paz en su corazón. Era esclavo de la situación en la cual él se encontraba. Así que aquel día, hermanos, en Capernaum no iba a ser como cualquier día para este hombre. Yo me imagino que este hombre, hermanos, ni siquiera por su mente pasaba la idea de que aquel día iba a cambiar su vida para siempre.
Él vivía dependiendo de las personas que vivían a su lado. Él no podía valerse a sí mismo, como lo hemos estado diciendo. Principalmente, hermanos, porque no sabemos si tenía familia. La Biblia no lo especifica. Tampoco la Biblia especifica si este hombre pedía limosna para sobrevivir en este mundo. Lo que sí nos enseña la Biblia es que este hombre, hermanos, necesitaba la ayuda de las personas que vivían en donde él se encontraba. Sí, por eso es importante entender esto, hermanos. Pero lo que sí sabemos es lo que la Biblia especifica, que tenía amigos. Quizás esos amigos lo ayudaban, le llevaban que comer, lo ayudaban a asearse, porque esto es algo terrible en la vida de un paralítico, hermanos. El estar aseándolo, el estar cambiándolo, el estar llevándole comida, ¿sí? O sea, el estar al pendiente de esas personas es un problema para muchos. Y como lo digo, la Biblia no dice si tenía familia, si tenía familia. La Biblia sí especifica que tenía amigos. A veces nosotros estamos en la misma condición, hermanos, que el paralítico. Quizás no estamos paralizados, inmóviles, en no poder movernos, pero sí estamos atados en muchas cosas. Principalmente, hermanos, que nos detienen a hacer diferentes acciones en nuestra vida, que nos afectan grandemente y que no podemos movernos ante todas estas situaciones. Por eso tenemos que entender esto, hermanos. Mire lo que la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso el diablo, hermanos, quien es el que siempre está al pendiente de los hijos de Dios, principalmente, hermanos, para atarlo, podríamos decir, el diablo trata de muchas maneras de atarnos por medio de las preocupaciones, para que nos ocupemos en todas estas cosas y nos olvidemos principalmente de la obra de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que para esto debemos aprender a vencer cualquier obstáculo que Satanás nos quiere poner para no acercarnos a Dios. Principalmente, hermano, porque Satanás siempre quiere destruirnos, como dice la Biblia, porque para eso vino. Lo que usted lee en Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿Cuál es la situación en esto, hermanos? Es que el diablo quiere, hermanos, paralizarnos espiritualmente por medio de cosas que puedan afectarnos grandemente. Pero mire lo que la Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La situación de este hombre, hermanos, era algo terrible. ¿Por qué? Porque no encontraba mejoría. Principalmente, hermanos, porque quizás tenía muchas necesidades y no tenía para atenderse en su persona.
Pero lo interesante, hermanos, es que aquel hombre jamás imaginó que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Ahora quiero que en segundo lugar, hermanos, veamos la actuación de sus amigos. El pasaje que leímos, fíjese bien cómo comienza. Comienza presentándonos a 4 amigos que llevaban al paralítico. Vale considerar, hermanos, a estos amigos que no tampoco se dan su nombre, son anónimos. Y estos hermanos se enfocan o principalmente demuestran ser amigos de verdad. Simplemente porque, hermanos, porque ellos tuvieron a bien, hermanos, llevar a él hacia donde estaba Jesús. Este era un gran esfuerzo. Por eso me llama la atención, hermanos, cómo el Señor elogió la fe de estos hombres. Principalmente, hermanos, por haberse tomado la molestia de llevar a este hombre paralítico ante Jesús. Ellos pudieron haber tenido responsabilidades en su casa o en su trabajo, en el lugar donde vivían. Pero quiere decir esto, hermano, que esas personas se preocupaban por la situación de este hombre. Estaban al pendiente. Y cuando oyen hablar que Jesús está en ese lugar, inmediatamente, hermanos, se dieron cuenta que podía su amigo recibir un bien. Inmediatamente, hermanos, fueron hacia donde estaba él, a su casa, los llevaron cargando, hermanos, hacia donde estaba Jesús. Por eso dije, Jesús elogió la fe de estos. Mire, qué actitud tan grande tuvieron estos hombres. Una actitud positiva. ¿Qué ejemplo podemos tener o tomar nosotros respecto a esto, hermanos? Que tenemos que tener una actitud, hermanos, también positiva en poder traer un alma, una persona necesitada de Cristo. Usted, por ejemplo, hermano, usted puede darle gracias a Dios porque alguien le habló a usted de Cristo un día. Alguien a usted lo trajo a los caminos del Señor. Quizás fue el testimonio de sus padres o el testimonio de un amigo o de una amiga. O quizás, hermanos, fue alguna persona conocida cerca de su casa, algún familiar. Pero lo importante es que oraban por usted y sobre todo le compartieron la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tomar este ejemplo igual de estos 4 amigos. Una actitud, hermanos, en verdad positiva. De poder nosotros también traer una alma a los pies del Señor. El Señor va a mirar, va a observar, va a elogiar nuestro corazón cuando nosotros lo hagamos, principalmente por lo que hicieron estos 4 amigos del paralítico. Mire, quiero que note también, hermano, que estos 4 amigos perseveraron, hermanos, en su noble empeño por llevar
a su amigo hasta los pies de Jesús, superando todos los obstáculos que se pusieron enfrente. El objetivo principal de ellos, hermanos, era ver la sanidad en la vida de su amigo. Ellos sabían, hermano, que mucha gente seguía a Jesús. Principalmente, hermanos, desde que salieron de la casa de este hombre, ya venían cargándolo, hermanos. Era una dificultad, era un problema. La Biblia no especifica la distancia de donde vivía este hombre hacia donde estaba Jesús. ¿Qué se preguntarían los amigos de este hombre paralítico durante todo ese camino? ¿Cuál sería el tema de habla de ellos en ese momento? Lo que yo sí pudiera entender, hermanos, es que en su corazón, en su mente, venía solamente una sola cosa: llegar ante Jesús. Llegar ante Jesús. Sin importar la situación, sin importar lo que se ponga en el camino, la mentalidad de ellos era llegar ante Jesús. Porque ellos habían oído, quizás habían visto, porque ya Jesús había venido una vez más a Capernaum, era la segunda vez que venía y había hecho milagros. Ya ellos sabían de los prodigios, de los hechos, de las señales, de los milagros que Jesús estaba haciendo. Por eso la Biblia dice que al oír que Jesús estaba ahí, que estaba en la casa, se apresuraron con el único objetivo principal de llevarlo. Pero mire, la Biblia dice que cuando ellos llegaron, hermanos, la casa estaba llena. Ya no había forma de entrar. Me llama la atención, hermanos, que ellos no se dieron por vencidos ni se dejaron vencer. Llegaron a la casa donde estaba Jesús. Jesús estaba adentro predicando, enseñando la palabra. Y estos amigos, al llegar, no había forma de entrar por la puerta principal. Así que estos amigos no le dijeron al paralítico: bueno, hicimos todo el intento por llegar, no pudimos, bueno, pero lo hicimos. No. Ellos buscaron la forma de meter, de introducir al paralítico. Por eso estoy hablando de qué perseverancia de estas personas. Nosotros también tenemos que perseverar en la obra del Señor. Tenemos que pensar como estos amigos de este paralítico, en buscar a las almas, aunque nos digan que no, el buscarlas, el poder traerlas a los pies de Cristo para que conozcan de Cristo. Nosotros ya somos libres, nosotros somos salvos por la sangre de Jesús. Pero también tenemos que traer a otras personas que lo necesitan. Nosotros tenemos que perseverar en esta meta, en este propósito, no conformarnos. Aquí no importa si usted tiene 30, 50, 100, 200 años en el Evangelio. Aquí lo que importa, hermanos, son las almas que necesitan de Cristo. Y poder traerlas, hermanos, para que ellas conozcan a Jesús. Por eso me llama la atención, hermanos, de lo que estos hombres hicieron. Subieron al paralítico, hermanos, y lo introdujeron hasta la misma presencia del Señor. La Biblia dice que hicieron un hoyo en el techo para introducirlo. Ahora, el problema era subirlo. No había elevador. ¿Cómo podrían subir a un hombre, hermanos,
hacia la parte de arriba. Era un obstáculo fuerte, pero de una forma u otra ellos se ingeniaron las cosas para subirlo, ¿verdad? Para abrir ese hoyo, introducirlo. Y luego, no solamente subirlo, sino también bajarlo. Mire, si usted se pone a pensar, hermanos, esta no era una forma ortodoxa de hacer las cosas. Simplemente preguntémonos, hermanos, ¿qué diría el dueño al ver que abrieron un hoyo en su casa y se metieron por ahí? Porque no era un hoyo pequeño, hermanos. Estaba el hombre, hermanos, en un lecho acostado. Porque dice que bajaron, con todo y todo, bajaron al hombre hacia abajo. Entonces fue un hoyo muy grande el que hicieron. ¿Qué diría el dueño? Oye, se está destruyendo mi casa, ¿se enojaría? La Biblia no dice. ¿Cuál sería la reacción del dueño de la casa al ver que su casa la estaban destruyendo? O simplemente, mis amados hermanos, ¿qué diría el Señor? Porque Él estaba dando la palabra, estaba dando el mensaje. Y a través de bajarlo, hermanos, interrumpieron lo que Él estaba haciendo. ¿Qué pensaría, hermanos? ¿Qué pensaría el Señor ante esta situación? Mire, hermano, la fe nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales. La fe es la que nos motiva a hacer cosas mucho más allá, hermanos. A estos hombres no les interesaron lo que dijera el dueño o lo que dijera cualquier persona. A estos hombres lo que les interesaba principalmente era la vida de su amigo. Esa sí era una amistad clara y real y verdadera. Sí eran amigos reales, porque se preocupaban por él. Y digo esto, hermanos, porque al llevarlo desde la casa de donde vivía hasta donde estaba Jesús, sí era un problema. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que entender esto. Nosotros, ¿qué necesitamos para vencer nuestras dificultades? ¿Usted tiene obstáculos para avanzar hacia Jesús? ¿Usted tiene luchas y pruebas para avanzar hacia Jesús? ¿Usted pasa por situaciones adversas en su vida para acercarse a Jesús? Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas dificultades que nos impiden realmente avanzar y hacer lo que el Señor Jesús dijo que hiciéramos? La pregunta es, ¿cuáles serán esos obstáculos? ¿Será acaso el enemigo de nuestras almas, el adversario, el diablo? ¿O puede ser el mundo que con su llamamiento incesante e insistente llama fuertemente a nuestra vida? ¿O acaso será nuestra propia carnalidad que nos impide consagrarnos más al Señor? ¿O será la enfermedad que estamos padeciendo actualmente que nos agobia avanzar hacia Jesús? ¿O será acaso la economía
de la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Qué es lo que realmente nos impide avanzar en nuestra vida delante del Señor? Y sobre todo, mis amados hermanos, el cumplir con nuestra responsabilidad delante de Dios. Aquí no podemos objetar, hermanos, el tiempo que tenemos en el Señor, ni los años que hemos pasado en el Señor, ni nada de esto, ni aquí tenemos que entender esto, hermanos. Mientras tengamos vida, tenemos que cumplir con nuestra obligación como creyentes delante del Señor. Quizás estaremos imposibilitados de nuestras piernas o de nuestros brazos o de nuestro cuerpo, pero de nuestra boca no, para hablarle a la gente de Cristo. Tenemos que tener la misma mentalidad, hermanos, de estos hombres. Tenemos que tener ese propósito de poder nosotros, hermanos, esforzarnos para traer almas a los pies de Cristo y cumplir con nuestro compromiso delante del Señor, porque al final la recompensa será grande para usted y para mí. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y lo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en su última parte dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjese lo que dice el texto, hermano. Sé fiel hasta la muerte. Otro texto dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará, ¿qué, hermano? Contigo en donde quiera que vayas. Tenemos la garantía, hermanos. A nosotros no nos está cargando ningún hombre para ir hacia Jesús. Nosotros podemos venir a Jesús libremente y tener acceso a la presencia de Él. Mire, nuestra fe se manifestará especialmente en las cosas difíciles. La fe debe de ser nuestra respuesta, hermanos, a los obstáculos. Quizás usted se pregunte y me diga: ¿qué es mostrar al Señor nuestra fe? Quizás sea una pregunta que usted se haga. ¿Qué es mostrar al Señor mi fe o nuestra fe? ¿Sabe? Sencillamente, hermanos, que Cristo vea en usted que usted cree en Él. Eso es demostrarle la fe al Señor. Que Él vea en usted que usted crea en Él. Al decir que nada la desalienta, que nada la desanima, que nada la hace retroceder. Eso es mostrar, hermanos, su fe a Dios. Eso es mostrar a Dios nuestra fe. Que en medio de todas las cosas, hermanos, ¿verdad? Nada de lo que vivamos en este mundo nos asusta, sino que podemos nosotros avanzar directamente, hermanos, hacia el Señor, con la convicción, creyendo realmente que Dios obrará en nuestra vida. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo nuestra fe puede aumentar? ¿O cómo podemos hacer que nuestra fe aumente? Sencillamente por las situaciones que vivimos en nuestra vida. Si no tuviésemos problemas, si no tuviésemos situaciones difíciles, pruebas, luchas, tentaciones, nuestra fe
seguiría muerta o estaría muerta. Y a través de esto, hermanos, tenemos la convicción y la seguridad de que Dios, hermanos, está obrando y está haciendo en nuestra vida de fortalecernos y de llevarnos, hermanos, a un paso cada día más firme en el convencimiento de la seguridad de que Dios camina con nosotros. Por eso tenemos que, hermanos, mirar y darnos cuenta que lo que los amigos de este paralítico nos enseñan es que tenemos que tener, hermanos, actitudes diferentes ante las circunstancias que vienen sobre nuestra vida y perseverar hasta el fin para obtener la preciada corona que buscamos diariamente en nuestra vida. En tercer lugar, hermanos, veamos la sanidad de Jesús sobre el paralítico. Aquel paralítico, hermanos, como lo dije, no pensó ni se dio cuenta que ese día iba a cambiar su vida. Mire, un milagro de Dios es un evento extraordinario que revela y confirma un mensaje específico por medio de una obra redentora. Así que todos los milagros que hizo Jesús fue para glorificar a Dios en todo tiempo. Mire, algo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios conoce, ¿sí?, los corazones de cada uno de las personas. Él sabe todo. Pero lo que Jesús mira, hermanos, para realizar un milagro, para realizar un evento, para inventar un prodigio o una señal o algo, es principalmente la fe en el corazón de las personas. El objetivo principal, hermanos, de todas las cosas es recibir el bien de parte de Dios en cualquier circunstancia. Por eso cuando aquel hombre es llevado ante Jesús, Jesús vio la situación, vio la necesidad, vio, hermanos, el anhelo. No solamente vio a los amigos de este hombre, sino también vio al paralítico. Que el paralítico en su interior anhelaba, clamaba, deseaba ser libre de ese azote que tenía en su vida. Así que Jesús, hermanos, se prestaba para hacer un milagro poderoso. Un milagro, hermanos, glorioso. ¿Sí? A pesar, hermanos, de los estorbos que se encontraban en ese momento. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente que iba a ese lugar a escuchar de Jesús era de todo tipo de clase social. Pero la Biblia especifica que también estaban escribas, o sea, doctores de la ley, personas que tenían conocimiento en lo religioso. Y cuando este hombre es llevado ante Jesús, lo primero que Jesús hace, hermanos, fue perdonar sus pecados. La Biblia no especifica, hermanos, si este hombre habló o especificó algo. Jesús principalmente vio, hermanos, su estado espiritual. Jesús vio la condición de este hombre espiritualmente, que el pecado lo tenía atado a un mundo de perdición.
Jesús vio la necesidad principal en este hombre más que la física. Porque el propósito de Jesús, mis amados hermanos, al venir a este mundo era salvar lo que se había perdido. Eso dice la Biblia. Venir y librar, hermanos, a los condenados del pecado. El objetivo principal de Jesús no era sanar a ningún enfermo físicamente, sí espiritual. Jesús, al ver a este hombre, lo principal que lo orilló a hacerle es que este hombre recibiera el perdón. La Biblia no especifica si este hombre le dijo: Señor, ayúdame, estoy necesitado o no. Jesús conocía los pensamientos y lo más íntimo del corazón. Quizás en el interior de este hombre, hermanos, había eso, y Jesús estaba adivinando, Jesús estaba mirando, oyendo a través de su pensamiento, de su corazón, que a gritos clamaba: un milagro. Pero para él el milagro más importante era el perdón. Por eso le digo: tus pecados te son perdonados. Pero aquellos hombres conocedores de la Escritura, conocedores de la ley, cavilaban entre sí mismos, pensaban entre sí mismos: pero ¿por qué perdona pecados? Ahí Jesús, hermanos, reveló su omnisciencia. Sí, que todo lo sabe. Y Jesús les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete? Y Jesús les dijo, para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar, le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel hombre, mis amados hermanos, recibió lo que anhelaba en su corazón. Aquel hombre recibió 2 milagros gloriosos de parte del Señor. No solamente recibió el perdón de sus pecados para dar la vida eterna y para que no hubiera condenación en su vida, sino también recibió, hermanos, la sanidad física que buscaba. Por eso la palabra del Señor lo especifica, hermanos, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué interesante, hermanos, es que cada vez que se va a hacer la obra de Dios, siempre hay estorbo de parte del diablo. Por eso, mis amados hermanos, Dios obre en nosotros de una manera maravillosa, en que nosotros no dudemos del poder de Dios y que confiemos que Él actuará en su tiempo sobre nosotros. Lo único que tenemos que hacer es esperar. El diablo, así como la Biblia especifica de estos hombres que cavilaban, estas palabras se interpusieron entre Jesús y el paralítico. Pero el Señor, hermanos, conociendo las cosas, el propósito era glorificar a Dios a través de este evento maravilloso. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que entender esto y comprender que para cualquier cosa que usted vaya a hacer va a haber estorbo. Aún de los mismos hijos de Dios estorbarán en la obra. Pero tenemos que entender, como dice la palabra: confiad, porque yo he vencido al mundo. Tenemos que entenderlo,
y comprenderlo, hermanos, que para que nosotros podamos avanzar necesitamos venir a Jesús y rendirnos a Él, para que Él pueda usar nuestra vida, hermanos, de acuerdo a su propósito y de acuerdo, hermanos, amén, a lo que tiene pensado hacer en la vida de las personas. Nosotros solamente tenemos que depender de Él en todo tiempo. Por eso tenemos que tomar el ejemplo, hermanos, de estos hombres, ¿sí? De cómo tuvieron el empeño, hermanos, de llegar ante Jesús y ver los resultados. Y si nosotros somos fieles a Él, hermanos, veremos los resultados que Él tiene para nosotros. Ojalá, hermanos, que esta enseñanza, esta aplicación de la vida del paralítico, de la vida de esos 4 amigos del paralítico, sean esenciales a nuestra vida. No podemos conformarnos con venir solamente a la iglesia, hermanos, o ser parte de un cristianismo simple. Tenemos que ir mucho más allá. No tenemos que conformarnos con lo que usted sabe, con lo que usted ahorita ha aprendido. Tiene que poner en obra lo que Dios le ha dado a su vida. Tenemos que ser de bendición para las personas que nos rodean, aún aunque no les gusten, hermanos. Tenemos que ser responsables. ¿Por qué, hermanos? Porque somos llamados para ser, hermanos, discípulos, para ser, hermanos, misioneros, para ser participantes en la obra del Señor. Así como estos 4 amigos lo hicieron con el paralítico, también nosotros tenemos que hacerlo. Porque si no, Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos cuando estuvimos en vida en la tierra. Y Dios va a saber si usted lo hizo o no lo hizo. Por eso, hermanos, esforcémonos y confiemos en el Señor, que Él nos va a dar la fortaleza para poder nosotros hacer, amén, nuestro trabajo dentro de su obra. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero principalmente hacer un llamado para las personas que aún no han aceptado a Cristo, que puedan en esta tarde venir a Él y entregarle su corazón. Esto es algo importante, que solamente Jesucristo pueda redimirnos para hacer en nuestra vida un cambio. Si hubiese alguien que aún no ha aceptado a Jesús, es el momento. Yo quiero hacer una oración de fe para que si usted no ha aceptado, lo acepte en esta tarde. Repita conmigo las palabras si usted quiere aceptar a Cristo. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, yo quiero entregarme a ti completamente. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy tomo la decisión de entregarme a ti. Pido, Señor, que guardes mi vida, que me entregues, Señor, en ti y que limpies mi corazón y que perdones todo, Dios, y que me recibas, Señor. Yo te entrego mi vida y te acepto a ti como mi Señor y Salvador de mi vida, y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.